Bueno, pues ahora sí, ya estamos situados, ¿vale? Vamos a empezar con la segunda y última charla, que yo creo que va a ser espectacular, con cada uno de estos tres cracks, a Carlas Martínez, Andrés Castillo y Laia Sanz. Así que no sé muy bien por dónde empezar. Cada uno con su micro. Esto es charlamos todos con todos. Cualquier pregunta que haya en el público, porfa, mano arriba y esto es un atraco, ¿vale? Lanzáis pregunta y encantadísimos, ¿vale? Así que, venga, vamos a hacer una ronda de izquierda a derecha, una presentación rápida de 30 segundos, ya que siempre tenéis el crono ahí pegado. 30 segundos. Carlas, cuéntanos, ¿quién es Carlas Martínez? Vale, bueno, me presento. Yo soy un ingeniero, estoy aquí en Barcelona y he estado dedicado a las carreras desde 2014 y básicamente he pasado por monoplazas, un poco todas las categorías que hay de monoplazas. Yo creo que he hecho un poco de todo. Hice 2 años de Fórmula 1, luego estuve en Fórmula E con Andrés, estuvimos unos años, en Mahindra, en BMW, y ahora últimamente me he pasado bastante al off-road, un poco para probar cosas diferentes, y estoy haciendo Extreme E, Mundial de Rallycross y bueno, diferentes cosas off-road. Un poco ahora estoy un poco tipo freelance, haciendo muchos proyectos, un poco de todo y mucho de nada, digamos. Eres ingeniero de performance. ¿Qué es exactamente? Vale, bueno, hago tanto performance como ingeniero de pista, depende un poco el campeonato. Me gusta más performance, la verdad. Me gusta más los datos que hablar con los pilotos. Yo siempre digo que los datos no mienten y los pilotos mienten mucho, entonces por eso me gustan más los datos. Pero sí, hago ambos roles. Ahora mismo este año hago los dos, pero normalmente me dedico más a parte más simulación o análisis de datos. Ahí está, pues tenemos ahí una imagen de Carlas. Andrés, en el medio, ahí entre la espada y la pared, cuéntanos. Hola, bueno, pues yo también soy ingeniero, estoy más enfocado en la ingeniería de pista. Llevo siendo ingeniero de pista de diferentes categorías desde el año 2006-2007. Un poco mi trayectoria, pues vengo de hacer GTs, monoplazas, mundiales de turismos, y a partir del año 2015 ya me ligué al automovilismo eléctrico. Empecé en 2015 en Fórmula E y he estado 5 temporadas como ingeniero de pista en un par de equipos diferentes, sobre todo con Mahindra y con NIO, con muchos pilotos que seguro que os suenan, pues con Pascal Wehrlein, con Nick Heidfeld, con Bruno Senna, con Felix Rosenqvist, con Jeroen D'Ambrosio, Oliver Turbi, y bueno, también me he pasado un poco al off-road. Aprovechando mi experiencia en carreras eléctricas, hace de 3 temporadas pues empecé a hacer Extreme E. Ahora mismo soy el ingeniero principal del equipo y team manager, porque el equipo de Extreme E es un equipo chiquitito, soy un poco hombre orquesta. Y bueno, me dedico a la ingeniería de pista y me dedico también a la formación. Llevo ya más de 10 años dedicado ahora con QV Technologies a llevar un programa de máster para ingenieros, también para mecánicos, para especializarlos en motorsport, y los últimos 4 o 5 años más enfocados en motorsport eléctrico. Ahí está, pues 2 de 3. Laia, te vamos a pedir también que nos cuentes un poquito. Venga, va. Bueno, pues buenas tardes, soy Laia. Ahora pues me siento un poco una rookie al lado de ellos, que tienen muchísima experiencia en las 4 ruedas, y ahora estoy empezando en esto de las 4 ruedas, pero bueno, yo vengo de las motos. Empecé con el trial durante muchísimos años, luego mi sueño era acabar corriendo el Dakar y bueno, pues por esto empecé también a hacer el Mundial de Enduro, que me gustó mucho y también me dediqué unos años a ello, y he hecho el Dakar durante bastantes años. He hecho 11 Dakars en moto y ahora llevo 2 en coche. Y también estoy haciendo Extreme E junto a Andrés en el equipo Acciona Sainz, y aquí estamos. Dice, me gustó un poco el enduro. Unos cuantos mundiales, me parece. Y empezando con las preguntas. Cuando empezaste con coches, cuando probaste el primer coche eléctrico, ¿qué te pareció? Tu primera sensación, sé sincera, ese silencio de pausa, sé sincera. Os lo digo yo, que volcaba fácilmente. Sí, pero no era un problema de todos los coches eléctricos, era un problema del coche de Extreme E, que al inicio pues era un poco crítico. Las suspensiones no iban muy bien el primer año y
era un problema que tenía todo el mundo, ¿no? Imagínate, para mí, que era la novata, no tenía cero experiencia luchando en carreras. Me acuerdo una salida en Groenlandia que estaba a un lado tenía Loeb y al otro Hansen, imagínate. Y obviamente no era fácil, pero bueno, luego vas viendo que al final es diferente a un coche de combustión, pero son coches competitivos y que al final las sensaciones son las mismas. Ahí está. Andrés. Yo me acuerdo el Dale. primer test de Extreme E que nos metieron en un circuito de motocross, o nos querían meter en un circuito de motocross en Motorland. En Motorland. Suerte que no lo hicieron. No hubiera quedado ningún coche, ¿te acuerdas? Motocross, mesetas, dobles, o sea, motocross, totalmente. Literal, o sea, saltando por allí con el Odyssey. Bueno, no nos plantamos. O sea, dijimos que no se podía hacer, imposible. ¿Pero fuisteis a Motorland a hacer algún test? El primer test del campeonato. El primer test oficial se hizo en Motorland y... Los coches casi volcaban en un parking de tierra. Con una roderita así ya... Casi volcaban, sí. Imagínate, en el circuito de motocross. Suerte que no se hizo. Creo que los pilotos os quejasteis, ¿no? Por eso no se hizo. Toma ya. Ahí está, ¿eh? Plan. Muy bien. Carlas, de años en la Fórmula 1, ahora al mundo eléctrico, porque en un primer momento tu sueño era llegar a la Fórmula 1, ¿no? Llegas, ¿cómo es esa transición al eléctrico, ¿no? De que, oye, tu sueño es llegar a Fórmula 1, ¿cómo es ese final, ¿no? Al mundo eléctrico? La verdad es que fue bastante directo, porque justo cuando entré en Fórmula 1 entré como becario, básicamente, o programa de graduate, y me pusieron a hacer toda la parte, eran los primeros años del motor híbrido, en que los primeros años era 2014-2015, motor turbo híbrido, y había una parte eléctrica y había una parte de gestión eléctrica. Entonces, era un marrón que nadie se quería comer y le enchufaron al becario a hacerlo. Y me acuerdo que tuve que aprender durante 1 año y medio, aprendí pues, haciendo prueba y error un poco. Y entonces el salto a Fórmula E fue bastante directo, fácil, porque fue lo mismo. O sea, yo hacía todas las partes de los mapas de energía, de cuándo usar el motor eléctrico, cuándo cargar baterías. Entonces, básicamente el Fórmula E es un Fórmula 1 sin el motor de combustión. Entonces fue bastante, no fue una transición muy... Pero salió un poco por casualidad, no era algo pensado. Fue que me enchufaron eso y ya se quedó. Y tú, Andrés, sí que has hecho el cambio de combustión a eléctrico. ¿Cómo ha sido? ¿Qué reto ha supuesto? ¿Qué diferencia hay? Bueno, no solo el cambio de combustión eléctrico. Yo salí del Mundial de Turismos de la época cuando estaban los TC1, que eran coches bastante tecnológicos ya, pero al fin y al cabo eran coches que durante el año no tenían desarrollo. El coche se homologaba para un año y no tenía desarrollo. En cambio, uno de los cambios importantes en Fórmula E es que el coche, en el apartado de software, no se deja de desarrollar todo el año. Eso lo cambia todo. Ya no vas de carrera a carrera poniendo a punto el coche, sino que entre carreras diseñas sistemas para ayudar a recuperar energía, a que la frenada sea más estable, a que se gaste menos neumáticos, a que el diferencial trabaje diferente. Entonces, quizá fue más cambio porque había más que por el cambio de tecnología, por el cambio de enfoque de desarrollo. Y el segundo cambio diría que yo he tenido la suerte de vivir el principio de la Fórmula E. Ahora veo, esta mañana estaba en la nave, veía un coche de la primera temporada y parece que han pasado 40 años. De verdad, o sea, quitas el capó y parece del Pleistoceno el coche, porque los motores eléctricos están inventados, pero no había carreras de motores eléctricos. Entonces, la evolución ha sido como ver, de ahora hace 6 años o 7, como ver un Fórmula 1 de 1985 y ver uno de 2016. Y yo he tenido la suerte de ver todo eso, o sea, pero eso fue mucho más rápido que en 30 años en Fórmula 1. Y pasamos, bueno, los números de eficiencia de motores, de inverters, pues crecieron muy, muy rápido y además, o sea, yo me sentía un poco como en la Fórmula 1 en los 70, ¿no? Que todavía estábamos, ahora es muy diferente, pero todavía estamos haciendo inventos, ¿no? Vas a una reunión y todavía a alguien se le ocurre algo y dice, oye, sí, probamos esto. Y bueno, había una pizarra, ¿te acuerdas? Había una pizarra blanca. Una pizarra veleda, como si fuéramos creativos en lugar de ingenieros, ¿sabes? y apuntábamos, no sé, yo creo que ha sido una época que hemos pasado de un enfoque, también era un enfoque más amateur inicialmente, a la superprofesionalización. O sea,
Para que os hagáis una idea, el primer año cuando ganamos el campeonato con Nelson Piquet, pues yo creo que éramos en el equipo 18 y la mitad se dedicaban a hacer otros proyectos. 4 años y se ganó el campeonato con, no sé, un presupuesto de 3 millones de euros, imaginaros. 3 años después, en Mahindra, que era un equipo pequeño, nos gastábamos 15 millones y éramos 70 personas en 3 años. O sea, un crecimiento exponencial. En Mahindra esos años ya estaba Audi, estaba Renault, luego que había- nos triplicaban en presupuesto y en medios. equipo y en medios y demás. Y ese crecimiento fue bastante... Para mí fue impresionante. ¿Notasteis cuando entraron los grandes equipos, las grandes marcas, que si Audi, que si... Bueno, imaginaros, BMW. nosotros ganábamos carreras y a Mahindra no podía... Sí, teníamos un récord de poles o de superpoles, ¿no? O sea, éramos muy competitivos. Pero llega un momento en el que no puedes luchar contra tantos medios. O sea, entró Porsche, entró... Audi estaba desde el principio, pero entró de manera más oficial, Mercedes, BMW... bueno, hay cosas que no puede... Los medios no lo pueden... No puedes cambiar ganas ni casi ni experiencia por los medios. Ahí está. Pues vamos a ir haciendo la ronda. Yo continúo con Laia. Laia, si tuvieses que hacer parejas, ¿no?, entre coche y moto y eléctrico y combustión, y tú tuvieses que ir al Dakar con alguna de estas combinaciones, ¿qué combinación harías? Suponiendo que todo… Para el Dakar, para el Dakar. ahora mismo, coche de combustión. ¿Coche de combustión? Sí. ¿Y te atreverías A ver, con- un Audi no estaría mal, ¿eh? O sea, pero ahora mismo sí, un coche de combustión. Vale. La moto ya queda atrás. Yo creo que es una etapa ya que pasó, que la disfruté mucho, pero que ya llegó a su fin. Sigo yendo mucho en moto porque me encanta, pero el Dakar en moto ahora mismo, y no hace tanto que lo hacía, me parece que están locos. O sea, que no lo volvería a hacer. Y ahora pues tengo mucha ilusión en seguir pues aprendiendo y mejorando en los coches y ojalá pues cada año pueda ir en el Dakar con un coche un poquito mejor, un poquito más competitivo e ir aprendiendo. Qué bueno. Aprovechando que tenemos 2 de 3 integrantes del equipo de Acciona Sainz, sí que me gustaría, ya que hay este buen rollo, que en función de la anécdota que Laia o Andrés cuente de la otra persona, que Laia es buena contando una anécdota de Andrés, pues Andrés será bueno contando una anécdota de Laia. Pero claro, si Laia cuenta una anécdota de Andrés del equipo, ¿qué dice Andrés? Vale, pues ahora me toca mi turno. Entonces, Tengo una muy divertida. venga, pues No tiene nada que ver con la parte técnica. Andrés te está mirando ya. ¿Habéis visto cómo me ha mirado? Me ha pedido permiso. Pero ¿sabéis cómo me llama? No. La viuda negra. Porque el año pasado, final de temporada, había una fiesta en el barco de la Extreme y nada, pues yo pues acaba la carrera, me ducho, unos tejanos negros, una camiseta negra, normal, así como voy ahora y me subo hacia el barco que nos llevaba al barco y empiezo a ver pues todo el mundo de gala blanco. Y había un dress code Un dress code. que él no me dijo. y bueno, hice. Ostras, sí, ¿eh? Sí. Y Sí, era sí, ahí Patito, está, ¿eh? Totalmente. la oveja negra Cantaba. de los. Bueno, había un reparto de premios y una fiesta y bueno, pues di un poco la nota gracias a Andrés. ¿Fue premeditado, Andrés, o no? Os juro, ella cree que sí, sigue creyendo que sí, pero os prometo que me llamó y me dijo, tío, había dress code, era de todo de blanco y de gala y apareció en vaqueros de negro. Entonces, pero yo tampoco te dije vete de negro, o sea, era Coincidió. Podía haber sido blanco y haber no pasado nada, pero os prometo, lo podía haber hecho aposta, pero no lo hice. O sea, no lo hice. Y salió. No lo hiciste apuesta y aún así salió. Y salió, pero mira, las fotos están ahí todos riéndose con todos los pilotos. Pero fue divertido. Andrés, contraataca. Uf, Bueno, o con Carlas, no sé, que también tú- estuviste. Hay puntos. alguna que a lo mejor no se puede contar, pero hay solo una que no se puede contar. Pero bueno, os podría decir, quizá fue, no sé si fue el primer test que subiste en el coche, que normalmente los test, lógicamente, sobre todo al principio, pues lleva más Carlos un poco más el peso del desarrollo, ¿no? Pero obviamente Laia necesitábamos y todavía necesitamos, porque tiene mucha más experiencia que Carlos o ahora que Ekstrom, ¿no? Que ruede cuanto más mejor, pero claro, el equilibrio entre
entre hay que desarrollar el coche y ellos tienen más experiencia en la puesta a punto, pero los kilómetros para Laia son también muy buenos o muy interesantes, pues ahí ese equilibrio suelen rodar primero ellos, ¿no? Entonces, rodó Carlos, me parece que se tuvo que ir, o el segundo día ya era el coche para Laia y bueno, pues el asiento a la derecha estaba libre y me subí con ella. Y todavía el Extreme tenía unas primeras suspensiones muy, muy precarias. Y bueno, mi sensación es que estuvimos 1 minuto apoyado en las 2 ruedas de la derecha sin caer ni para un lado ni para el otro. En la primera horquilla en la que llegamos. Y en ese minuto, además, nos estábamos mirando. O sea, vamos a volcar, ¿no? Pero sucedió todo a cámara lenta porque la horquilla sería de verdad, no sé, de 30 por hora o a 25 o 30 por hora, muy despacio. Y yo la verdad es que subía con Laia y dije, joder, pues para ser el segundo día de test, a fondo. O sea, no sé si... espero que se esté guardando algo. Y cuando llegó la curva, no sé si en la curva número 5 del tramo, o sea, llevamos 30 segundos en el coche, pues nos quedamos 1 minuto así. Que no, obviamente no fue 1 minuto, serían 2 segundos, pero se nos hizo 1 minuto. Se hizo largo. Sí, pero yo creo que si hago así con el codo, así, volcamos. Nos hemos quedado patas arriba, además. Toma ya, ahí está, ¿eh? Pues, Carlas, necesitamos una última anécdota y ahora verás por dónde va el tema. Yo me imagino que más de uno y más de una está ahí pensando alguna cosa, así que en cuanto a Carlas nos cuente, me giraré y miraré. Andrés nos echa una mano ahí con el micro inalámbrico. Si hay alguna pregunta, ya sabéis, disparadla. Carlas, ya que temática coche eléctrico, rallycross, hermanos Hansen. Primera, te voy a hacer 2 para que las hagas así en pack. ¿Cómo es trabajar con los hermanos Hansen en el primera división, digamos, del rallycross? Y segundo, pues ya que han contado alguna anécdota, pues aprovechando que no tenemos a los hermanos Hansen, a lo mejor puedes contar alguna así un poco picante. Cuéntanos un poco esa experiencia. Vale, bueno, lo primero, primera división de rallycross es regional de Fórmula 1. Esta es la primera impresión que llegué. Dije, hostia, fui a hacer un test en invierno y llego y pregunto, ¿dónde está el camión? La oficina en el camión. Me miran todos y dicen, ¿qué camión? Y me dicen, no, la oficina es eso. Y había literalmente una caseta de granja donde guardaban a cerdos o algo, yo qué sé, y había una mesa y una silla. Y dice, este es tu sitio. Esto fue el primer test, así como anécdota. Me acuerdo que Gemma me había puesto en la maleta ropa térmica y le dije, menos mal que me has puesto ropa térmica, y me fui a cambiar al coche porque estábamos a -3 grados. Y cómo trabajar con ellos, súper bien. No, la verdad, súper contento. Una gran diferencia, yo creo, del mundo off-road al mundo monoplazas es los egos de todo el mundo es mucho menos. Tanto ingenieros, pilotos, se trabaja mucho más como un equipo, mientras que en monoplazas, en todos los niveles, os sorprendería, incluso en niveles más bajos, hay más dinero, la gente viene de familias más ricas, a lo mejor la gente tiene más egos, mientras que, por ejemplo, ayer estaba hablando por videollamada con Timmy Hansen y me enseñó que estaba montando los neumáticos él para el test. Es todo más familiar, se trabaja como un... Eso siempre se dice en las entrevistas, todo el mundo dice que trabajan como equipo, pero te digo yo que Hamilton no monta neumáticos de su coche. Esto es lo que más me ha gustado y como anécdota también me ofrecieron subirme al Extreme E y preguntabais los primeros test, diferencia entre performance y race, no me subí. Dije, yo lo miro desde el vídeo. Para que veáis la diferencia entre el race, confía más, y el performance lo mira desde fuera. Lo mira desde fuera, ¿no? Marc, te veo ahí con el micro. Sí, Dale. Motorsport eléctrico. Está todavía un poco empezando. ¿Qué notáis que le falta? ¿O qué haréis vosotros? ¿Qué cambio? Tanto a nivel deportivo como a nivel de ingeniería. Para mejorarlo, para que sea más atractivo de cara al público. Yo creo, hubo un momento que parecía, no sé, a ver qué opináis, pero hubo un momento que parecía que íbamos a ir hacia el eléctrico a tope. Yo creo que este momento ha pasado. No creo que el motorsport se vaya hacia el eléctrico, se está yendo hacia el híbrido, cada vez está más claro. En todas las categorías se están hibridando. Hay pocas categorías donde creo que vayamos a un coche puramente eléctrico, es difícil, muy difícil. Yo creo que ha quedado la Fórmula E, pero ha quedado un poco aparte.
Rallycross tiene sentido porque son mangas de 3 minutos, de 4 minutos, pero para cualquier otra cosa veo difícil, veo difícil que haya una... Dakar sería... Inviable. Está muy lejos de ser posible ahora mismo. O sea, Exacto. Pero incluso para categorías más de promoción, por ejemplo, veo difícil que podamos hacer una Fórmula 3 eléctrica con equipos más amateur o más... Pero está en marcha, lo sabes. Lo estamos haciendo en QV el coche. Sí. El Fórmula E. Sí, lo sé. Como lo un sé. Fórmula 2 eléctrico es un campeonato que va a ser de promo. Bueno, como un campeonato que alimente de pilotos y de equipos a la Fórmula E, que todavía no Como existe. Un O sea, poco más low cost, ¿no? Me parece que era. Sí, mira, preguntabais cómo lo vemos y qué es lo que haríamos. Uno de los problemas que tienen los coches eléctricos es que son muy caros de construir y muy caros de operar para la calle y para las carreras. Entonces, en cada campo, en el tope de gama, o sea, en Fórmula es el Fórmula E, si queréis un Extreme E, que no hay fabricantes, pero hay equipos importantes, o un mundial de rallycross, los RX1, puede tener sentido, pero los RX2, comparado con los coches a los que sustituyen, no sé, deben triplicar el presupuesto del coche y de construcción del coche y de hacerlo correr. Y eso no... Yo ahora no le veo salida. Uno de lo más complicado que no se puede salir es del precio de las baterías. Hacer una batería para un RX2 vale 100.000 euros la batería y debería valer 100.000 euros el campeonato. Y la batería tiene que estar ahí. O sea, y ya son todas iguales, no hay desarrollo entre... O sea, a pesar de que son Entre monomarcas, marcas. sí. Pero ese es un problema que veo que no puede... De momento no lo podemos solucionar y solamente el presupuesto que tienen encaja con campeonatos donde haya fabricantes con presupuestos apropiados. Además, ahora está apareciendo el combustible sintético, que parece que al menos en Fórmula 1 están empezando a tirar un poco hacia ahí. ¿Puede hacerle un poco de sombra? Esto ya es opinión personal, totalmente, pero yo no veo que la automoción vaya hacia electrificación total. No lo he visto llevo desde 2015 dedicándome, o sea, mi trabajo es ese, y seguramente he pasado por las categorías que existen ahora mismo porque de alguna manera la industria se lo ha creído, que vamos hacia full electrificación y los fabricantes están invirtiendo fortunas en carreras y en hacer coches eléctricos. Yo no lo veía y, o sea, vas a cenar con los amigos y como eres el que te dedicas a esto, los amigos te digo, ¿no tienes un coche eléctrico? No, ni lo tendré. O sea, no lo veo. Veo un producto muy específico para un usuario, o sea, un producto mucho menos polivalente. No digo que sean malos ni buenos, pero yo con este coche pues yo no me apañaría. O sea, en mi vida actual, depende de dónde vivas, de dónde trabajes, pero esas cosas también cambian. Compras un coche pues para 5, para 8 años, para 10 y sigo sin verlo. Y yo creo que las marcas empiezan también a no verlo. Obviamente van a tirar a tope unos años y porque hay que vender coches y ahora pues, nos venden los eléctricos. Pero mi sensación es que en el año 2033 miraremos para atrás y diremos, ¡guau! Que Audi intentó hacer el Dakar con un coche eléctrico. No, lo intentó, no lo hizo. Lo hizo, ¿no? Y llevaba un generador dentro, que era un motor de DTM. Y miraremos y dijimos, ¿eso ha pasado? Sí. Qué locura, ¿no? ¿Cómo se nos fue la olla con los coches eléctricos? ¿No? Tendrán su segmento, su nicho, pero no lo veo. O sea que quizás hablemos de una época más de convivencia, ¿no? Entre eléctrico para ciertas cosas, combustión para ciertas cosas. Yo lo veo como una moto. O sea, hay quien encaja tener una moto en casa y también se mueve en moto a veces en coche, pero hay cosas que no haces con la moto y con el coche eléctrico igual. Pero la moto, la diferencia es que una moto, hay muchos precios de motos, pero puedes tener una moto para moverte por ciudad por 3.000, 4.000, 5.000, 8.000, 10.000 euros y un coche eléctrico no. Sí, total. Y claro, lo veo pues como otro. Hay cosas que no existían, hay patinetes, hay motos, pero el coche eléctrico es un gadget. Es algo ya. Y a nivel de, por ejemplo, retomando un poquito la pregunta de Marc, Laia, ¿qué crees que le puede faltar a nivel de. Porque quizás desde el punto de vista de piloto es performance, es muy guay disfrutarlo, pero a lo mejor también el público. Antes hablábamos con Dani, ¿no? Y Pablo. Decían, bueno, se escucha más los golpes, se ve cuando la gente va más pasada, pero falta algo, ¿no? Al final... Yo creo que sí. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo ver el